la colaboración de... Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, qué gusto me da saludarte. Mi querida Marcela, muy buenos días a todos en cabina y por supuesto al amplio público que los escucha ya en viernes por fin. Y pues me gustaría platicar con ustedes, Marce, si me lo permiten, sobre el debate y algunas, ahora sí que deficiencias de la democracia en general, de la política mundial, pero sobre todo en Estados Unidos. Creo que todos asistimos al debate de alguna manera. A mí me tocó oírlo en el coche, el tercer y último debate. Recordemos que esto es una comisión independiente la que se encarga de organizar los debates en Estados Unidos. Hubo vimos tres intercambios muy ríspidos entre Donald Trump y Hillary Clinton. Por ahí hay una frase, Marce, de Eleanor Roosevelt que dice que los grandes hombres, las grandes mentes discuten ideas, las mentes medianas hablan de cosas y las mentes pequeñas hablan de otras personas y hablan mal. Más o menos así va la frase. Aquí lo que creo que vimos, que es un fenómeno a nivel mundial en los tres debates, es la degradación de la cosa pública y del ejercicio político, porque en vez de estar hablando de cuáles son los problemas torales, se coló tantas veces durante estos debates ideas, conceptos, terminar hablando de Alicia Machado. Digo, son recursos de la política, pero creo que los debates se centraron virtualmente en vez de sobre las propuestas. Se privilegió ahora sí que el ataque al oponente. Ha sido una campaña creo que muy larga. Estados Unidos tiene ese defecto que entre precampañas, campañas primarias, son eternas las campañas. Los medios no se centran en otra cosa. Todo el discurso se vuelve de la prensa en Estados Unidos monotemático hacia, ahora sí, primero la nominación de los candidatos de ambos partidos, las convenciones. Es un proceso muy costoso y es un proceso muy largo. Eso que nos sirva de ejemplo, porque a veces decimos aquí en México que nuestra democracia es una de las más caras e imperfectas del mundo. En Estados Unidos también tienen lo suyo. Quiero empezar, si me permites, Marce, por hablar un poco. Donald Trump amaga en una declaración inédita en la historia de Estados Unidos con no aceptar el resultado de la elección. Ahí después vimos que se acercaron, terminando el debate, a su jefa de campaña, que no sabía ni cómo salir de este entuerto. Es algo que pone al sistema per se muy nervioso. Y no pude evitar recordar la comparación con Al Gore y George Bush en 2001, pero sí quiero hacer una precisión aquí para empezar. Recordemos que Estados Unidos es un sistema complicado. Hay un colegio electoral. Cada estado tiene un número de votos determinados, de votos electorales. Esto simplemente va relacionado con el número de habitantes. Es un aspecto meramente demográfico. Estados como California, Florida, tienen muchísimos más votos electorales y pesos en el colegio electoral porque tienen más habitantes. En 2001 lo que ocurrió, con la diferencia de ahorita, fue que en Florida se dan una serie de inconsistencias. Por ejemplo, muchas personas de la tercera edad no supieron cómo llenar bien la boleta. Habían en el sistema de conteo, de cómputo, del propio llenar de la boleta, habían ahí errores. Entonces se da una situación que se llama en Florida too close to call, que Florida no se podía decir quién había ganado porque se cuentan los votos populares, y esto pasa a determinar el mayor número de votos populares, hace que todos los votos del colegio electoral se vayan hacia un u otro candidato. Lo que ocurre en Florida fue que primero eso se tenía que decidir en las cortes. La secretaria de Estado estatal de Florida en aquel entonces tenía que decidir sobre este asunto, las cortes en Florida, con la salvedad de que Jeb Bush, el hermano del candidato presidencial, era el gobernador. Esto implicaba un sesgo. Gore, como recordamos, no aceptó el resultado y esto se va a la Suprema Corte norteamericana. Nada más que muchos de los miembros en aquel entonces de la Suprema Corte habían sido designados durante las administraciones de Ronald Reagan y de George Bush padre, por ende tenían un sesgo republicano, y en una decisión
muy cuestionada, donde el sistema no solamente de llenado de boletas, sino decir cómo es posible que si gana el voto popular de las grandes mayorías, si somos la democracia más grande del mundo, una corte decida que el voto electoral, por ende el Estado, por ende la elección, se vaya del lado de quien obtuvo menos votos. Ahí eso nos acusó en un momento determinado, pues todos los errores que tienen las grandes democracias, que son falibles e imperfectos, Marce. Sí, claro. Pero eso fue en ese momento. Porque amagar con no aceptar el resultado de algo que no ha ocurrido a priori nos habla realmente de la gravedad de lo que está diciendo un hombre que parece no tener filtro cuando hace aseveraciones pues de tal magnitud. Ciertamente, Patricio, y lo cierto es que así como hay un desgaste por estos tiempos prolongados de campaña en Estados Unidos, pues ese desgaste también nos llega a nosotros. Ahora que fue el último debate allá en Nevada, en Las Vegas específicamente, la verdad es que yo leía los análisis de los economistas a decir que el triunfo prácticamente de Hillary Clinton en el debate y cómo se ahorca solo el señor Trump, pues había hecho que se revalorara el peso frente al dólar. A nosotros también nos ha costado un desgaste tremendo, pero también políticamente, con la visita de Trump a Enrique Peña Nieto, con la mención de Trump, del presidente, de que si es una persona muy agradable, y que si el muro y el no muro, y si Hillary Clinton defendía anteriormente el muro, y todas estas cosas que se han venido diciendo, y que además de los problemas que nosotros traemos aquí en el país, pues le sumamos esto, pues hay un ambiente muy particular, ¿no lo crees? No, pero por supuesto. Además, ahora sí que para susto de algunos, según el cálculo publicado, de hecho lo tengo aquí en el periódico Reforma esta mañana, ahí viene el mapa electoral, y para ganar se necesitan 270 votos electorales del total. Clinton tiene en este momento 347, Trump 191. Estaremos hablando, ahorita te contesto tu reflexión, Marce, que va a ser muy difícil. Una cosa es aducir un fraude o empezar a hablar de las fallas del sistema o que está sesgada la elección, pero cuando vas a tener, porque se va a ocurrir ese escenario, faltan 18 días y no hay catástrofe, yo adivino, que pueda hacer que cambie el curso de las cosas, es decir, que Hillary gane. Tendría que haber con ese diferencial de votos electorales tan pero tan aplastante, es muy difícil, por más que interponga recursos legales, hablar de fraude en la elección y probarlo. Yo creo que no le va a quedar otra más que aceptar a Trump la derrota. Y la operación cicatriz en México, yo no sé, yo no adivino en ciertos lados de la Cancillería, sí, pero no adivino, tenemos grandes diplomáticos. La operación cicatriz tendrá que ser fabulosa. Para empezar, se habla, yo hace muchos años leí la biografía de Hillary Clinton, y sí se hablaba de su desconocimiento. Han habido por ahí expertos en diplomacia que dicen que Hillary no tiene una comprensión realmente pues al 100% de lo que es México, y que nos ha ido mejor históricamente con presidentes republicanos. Eso puede ser cierto en algún momento, pero las prioridades del mundo han ido cambiando. Hoy la preocupación de la política exterior norteamericana versa sobre ISIS, versa sobre Oriente Medio, sobre Corea del Norte, pero nosotros somos los vecinos y uno de los socios comerciales más importantes. La relación no se puede parar, pero hay un agravio manifiesto por una decisión que, conforme ha ido pasado el tiempo, pues he podido platicar con personas que me dicen que el titular del Ejecutivo sencillamente no quiso escuchar a quienes le dijeron, y fueron muchos miembros de su equipo cercano, que estaba cometiendo un grave error. El error le costó políticamente, el error le costó el enojo de la mayor parte de los mexicanos a un presidente que tiene un escasísimo capital operativo de aquí a las elecciones. Ha sido esto uno de los fiascos más grandes en política internacional, haberle dado un púlpito y tratamiento de jefe de Estado a quien no lo tiene. México, para nosotros, Trump y la campaña se convierte más en una pesadilla desde que ahora sí que el centro del odio de Donald Trump se vuelve México. Y toda la campaña versa en México, y se sigue hablando del muro y se sigue hablando de los mexicanos. Esto
pero también esto hizo que aflorara este sentimiento de unión, de vamos a hacer algo, vamos a organizarnos para detener esto. Y el tipo se ha ido dando solo, se organizan los latinos. El problema no es el problema en esta elección iban a ser, ya no creo que lo sea, los indecisos, pero sobre todo la apatía. Claro. Cuando, y aquí pasa en México, cuando somos apáticos y no vamos a votar, esto históricamente beneficia al PRI, el abstencionismo, por ejemplo. En este caso, el que Estados Unidos está, porque no está nadie enteramente satisfecho con algún candidato, salvo el voto duro de cada uno, pero hay como esta decepción colectiva sobre la democracia, la política y los políticos tradicionales. Claro. Entonces, pues ya a mucha gente le costaba salir a votar. Ante esta amenaza de este hombre tan particular, el efecto positivo es que van a acudir a las urnas. Y pues ahora sí que la estocada final se la da él con esta conversación que se difunde donde habla en términos pues realmente tan denigrantes sobre las mujeres. Ahí perdió al voto femenino, también al voto republicano, y dos baluartes enormes que son Barack y Michelle Obama. Michelle Obama hace 1 o 2 semanas sale a dar un discurso que recomiendo escuchen sobre lo que es ser mujer en Estados Unidos y por qué los agravios sí fueron personales. Entonces creo que todos esta combinación de factores han hecho que el hombre cabe su propia tumba. Sí, y Patricio, pierda. Y una última acotación porque estamos sobre el tiempo. Sí. Esta duda que mete Trump en relación a la limpieza del proceso electoral en Estados Unidos se ha convertido luego en argumento de algunos mexicanos que dicen, pues fíjate, la democracia perfecta, Estados Unidos es puesta en tela de duda, pues ¿qué nos espera a nosotros en México? Entonces, ocurre en todos lados, no nos asustemos, es parte del sistema democrático y político de la posmodernidad. Cuidado con esto, cuidado con las apreciaciones sobre todo de un juicio que parte de una persona que ya lo hemos escuchado, sus declaraciones, que ya lo hemos visto y que ya ha sido develado realmente qué guarda y cuáles son sus intenciones, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que al final tendrá que imperar la sensatez. Yo lo vi, acaba de amagar con renunciar a su director político, su directora de campaña pues está más o menos pensando en hacer lo mismo, porque pues esto fue una declaración muy grave y disparatada. Yo vi que la narrativa de todos los medios, yo el día del debate estaba monitoreando pues las cadenas norteamericanas que tengo a mi alcance y por supuesto los portales de internet, y el header, ahora sí que las 8 columnas era dice que no va a aceptar los resultados. Entonces, si él no gana. No gana. El norteamericano de a pie, digamos, con una apreciación rupestre de las cosas, cree fervientemente que su democracia es la mejor del mundo y ha sido educado bajo el concepto de que el lugar donde habita es el mejor lugar del mundo, y esto no es cierto, y que su democracia es perfecta. Cuando a una Norteamérica que está tan dividida, tan polarizada y sobre todo tan dudosa, una de las pocas, ahora sí que pilares en los que se sostiene el fundamento de su vida diaria, que es su democracia, se la cuestionas así, esto abre dudas. No es solamente que él terminará aceptando, ella va a llegar a la Casa Blanca, pero los atisbos de duda que abres y las heridas que quedan, que no cicatrizan, ahí están. Esta elección, lo que puso Marcela, tú y yo bien lo sabemos, de manifiesto, es que esta es una sociedad, que Estados Unidos es una sociedad profundamente dividida, donde hay una serie de embalajes o de, ¿cómo te digo?, de problemas históricos que se vienen acarreando, que creían solucionados. Bien. Y no ha aflorado también lo peor de una sociedad que no está reconciliada con su diversidad. Ese es el problema y ahí es donde hay que trabajar. Bien, pues, pero sí, Estados Unidos realmente está en problemas, o sea que nos sirva de consuelo. Pues no, mal de muchos, sí, consuelo no, pues. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Gracias, Marcela, querida, un abrazo muy grande y muy buenos días. Hasta luego, son las 9:46, vamos a la pausa.